en clases anteriores. Sí. Bueno, esta noche estamos justamente con algunos programas de maestría, articulándonos justamente en el objetivo de este seminario, ¿no? Es poder conocer justamente cómo plantear nuestras ideas preliminares previo al inicio de nuestros módulos de metodología de la investigación. Esta noche justamente estamos con otros compañeros coordinadores que en su momento pues ya podrán presentar a sus programas de maestría. Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Una noche más de conocimiento, una noche más de aprendizaje, ¿no? La cordial bienvenida por parte de nuestra máxima autoridad, el doctor Jorge Mina, a la cabeza justamente de la dirección de posgrados, la doctora Jenny Yempay, y nuestro subdirector académico, el doctor Jesús Aranguren, ¿no? Y de todos quienes formamos parte del equipo de posgrados. Me permito dar lectura a la experiencia y a la formación académica de nuestro expositor de esta noche. El magíster Juan Pablo López es máster en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos por la Universidad Internacional de La Rioja, ingeniero en Electrónica y Automatización y Control por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Siguiente. Siguiente, podemos compartir la siguiente lámina. Sí, está, Mina. Bueno, dentro de sus certificaciones ha sido reconocido como perito informático forense judicial, certificación en ciberseguridad, manejo de incidentes, instructor IT Essentials, certificado ISO 27001F. Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como gerente de tecnología y socio fundador de la empresa consultora Citecors SAS, desarrollo de software, DBA, administración de servicios y gestión de incidentes, asistente de gestión de procesos, coordinador de investigación y desarrollo, soporte técnico y gobernanza de TIC. Coordinador de programas de posgrado, coordinador del Centro Académico de TICS en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, docente coordinador de la educación virtual en UPEC Creativa EP, docente del Centro de TICS UP, docente tutor de posgrado UPEC, instructor virtual, consultora Axon Bridge. Sí, tenemos una extensa experiencia por parte del magíster Juan Pablo López, que hoy nos compartirá con sus conocimientos cómo nosotros vamos a poder tener estas ideas preliminares para que lleguemos a un éxito dentro de nuestros trabajos de titulación. No sé, Juanpa, si me estás escuchando, daríamos paso a la presentación por parte de los otros compañeros coordinadores que están en esta sala. Muchas gracias. Gracias, Marita. Listo. Mi Juanpa, estás con el audio. No se te escucha. No te escuchamos. Tal vez ahí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. A veces nos gana el tema de la virtualidad o las plataformas, ¿no? Bueno, qué gusto saludarles nuevamente para quienes tuvimos la oportunidad en el encuentro relacionado al tema de revisión de trabajos de titulación. Netamente, la sesión del día de hoy será un taller, digámoslo, muy práctico, ¿no? Vamos a colaborar todos en lo posible, ¿sí? Les invitamos a participar. Y bueno, ¿para qué se da este seminario de ideas preliminares? Se preguntarán, ¿no? Es una especie o una formación a nivel de lo que es complementaria, ¿sí? A lo que es el tema de poder definir un problema, ¿sí? Poder definir cuál sería nuestro posible trabajo de titulación. Este seminario, por así decirlo, es vital, es un entrenamiento que vamos a tener todos ustedes. De hecho, vamos a aprender todos, incluso yo, cómo vamos a poder generar un nuevo problema y en función de esto vamos a proponer la ruta de investigación. La ruta de investigación es una metodología propuesta por posgrados del UPEC
para obtener fácilmente el tema, ¿no? Porque generalmente siempre cuando nos dicen tienes que hacer la tesis, tienes que presentar el trabajo de titulación, lo primero que se viene a la mente es, a ver, ¿cuál va a ser el tema que voy a presentar? Y en realidad lo que vamos a realizar con nuestra ruta de investigación es partir desde un problema, satisfacer una necesidad tal vez a través de una propuesta y en función de esto establecer los objetivos, establecer preguntas de investigación, por supuesto, y llegar también a un tema. En ese sentido, sí me gustaría conocer de qué programas de maestría nos encontramos en este momento. Sería interesante, vamos a dar unos 2 o 3 minutos para, de cierta forma, poder interactuar. Un representante, tal vez, creo que de la maestría en educación, sí debe estar por aquí. ¿Algún representante? Adelante, Edison Cedeño. ¿A qué programa de maestría pertenece? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis licenciados, magíster. Buenas Nosotros, soy noches. del grupo de maestrías en enseñanza de la lengua y literatura. ¿Sí? Perfecto, muy bien, muy El bien. grupo de Seguramente le nosotros tenemos peleando. habemos algunos docentes, unos que están ejerciendo, otros que no, como yo, que no estoy ejerciendo por ahora. He estado haciendo solo de reemplazo. Edison, se le fue el audio. Ya, les decía que la tutoría que tuvimos anterior fue muy bonita, muy fructífera para nosotros, muy encantadora, muy amena. Entonces, a nombre de nuestro grupo, pues les damos la bienvenida y que nos sigan llenando de sus conocimientos para nosotros salir adelante, porque eso es lo que queremos nosotros, tener una educación mejor para transmitirla a los chicos, a los jóvenes, que en algún rato hemos de estar ejerciendo, más que todos los que no estamos en esa situación ahora. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Edison, por su participación. Me alegra mucho que en realidad haya sabido haya sido valioso, perdón, el tema del seminario anterior. En realidad lo que buscamos es que se pueda acelerar ciertos procesos, de que podamos de pronto utilizar la metodología o las estrategias que tenemos aquí en posgrado y pues que rindan efectos como tal al final, ¿no? Cuando lleguemos a la titulación. También tenemos representantes de la maestría en empresas, me parece, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? O que la coordinadora le nombre. No sé, tal vez Wendy Flores está por ahí que nos pueda colaborar con una intervención. Administración de Empresas, corte 2. Buenas noches con todos y todas. Entonces, Disculpe, profe, yo ahorita recién salí del trabajo y me terminé de conectar. Mil disculpas. no se ¿Cómo están, preocupe, Wendy. ingenieros? Estamos haciendo la participación. ¿Cómo se llama usted? Nombres completos, por así decirlo, aspiraciones, no mentira. Nombres completos, a qué programa pertenece en general y cuáles son sus aspiraciones de este seminario. Está enfocado a definir el problema y tema de investigación. Ya, muy bien. Sí, mi nombre es Wendy Flores. Pertenezco a la maestría Administración de Empresas con mención en Innovación corte 2. Y bueno, sí, la verdad sí son las expectativas grandes porque el propósito de la investigación precisamente no es dar solución a una problemática, ¿no? Y problemáticas que sean asentadas aquí en la provincia. Entonces es fundamental partir de eso, de identificar reales problemáticas para generar con la investigación soluciones que sean beneficiosas para la provincia y que no tan solo quede plasmado en un documento. Excelente, excelente. Muy bien. Gracias a su intervención, estimada Wendy. Y justamente es eso, ¿no? En realidad llegar o proponer nuestras estrategias, nuestras soluciones, que podamos en realidad aplicarlas, ¿no? Que no se quede en una propuesta. Y eso es lo que vamos a indicar el día de hoy, ¿no? De la maestría en educación, tecnología e innovación. ¿Quién dijo yo? Bueno, están un poco tímidos el día de hoy, parece. No, adelante. Docente de la unidad educativa, hermano Miguel Lasalle, dice el nombre. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Tamara ¿Cómo Fuertes, están? soy docente de la unidad educativa. Hermano Miguel Lasalle, soy docente de primaria. En este tiempo hemos querido desarrollarnos un poquito más como profesionales a través de estas maestrías que nos brinda nuestra universidad, porque somos, bueno,
Algunos somos del Carchi, otros somos de otros lados, pero todos tenemos esa ambición de generar nuevas expectativas para poder visualizarnos de una manera diferente en nuestros campos de acción, en nuestros trabajos, ¿no? Y en estas charlas que hemos venido mirando hacia cómo nos van influenciando o nos van dirigiendo, en especial a nuestra corte, que todavía no tiene nada sobre la titulación, pues ya nos van dando las guías y los parámetros para nosotros poder ir llegando con los lineamientos al momento que ya nos toque generar, hacer nuestro artículo científico, nuestra tesis o lo que tengamos en bien hacer en beneficio de cada uno de los maestrantes que estamos aquí, ¿no? Y pues y sentirnos orgullosos, como le vuelvo y le repito, de ser carchense, de pertenecer a la ciudad de Tulcán y de tener esa hermosa universidad que se nos ha brindado hasta el momento. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias por su bonito aporte, ¿no? En realidad, pues la universidad es de todos nosotros. Gracias por confiar nuevamente en posgrado. Y sí, me quedo con también el hecho de que somos de aquí o somos de allá, ¿no? Y aprovechando los que somos de aquí de Tulcán en este momento, no sé si soy solo yo, pero me estoy muriendo de frío. Bueno, tal vez de la maestría en logística o comercio es un comercio, ¿verdad? Mil disculpas. Adelante, ¿quién desea participar? ¿Verdad? Sí, sí. Dorian Ponce. Discúlpame, eso sí, en verdad, sí. Buenas tardes. No, Buenas noches con todos. Mi nombre es Teniente Sí. Coronel Dorian Ponce del Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Sí, bueno, en los tiempos que estamos viviendo hoy día, existe la exigencia, por así decirlo, de que vayamos superándonos cada vez más y que vayamos logrando mejores metas, mejor preparación y lleguemos a ser mejores personas. Es por eso que en nuestro grupo estamos un poco de oficiales del servicio activo del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, que estamos prestos y dispuestos para satisfacer nuestros conocimientos y a la vez transmitirlos a la gente que lo necesite. Esa es nuestra postura en cuanto a nuestra maestría. Excelente, excelente aporte. En realidad es siempre la mejora continua, el beneficio a nuestra sociedad y también el mejoramiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Excelente aporte. Bueno, también me parece que quería intervenir Diana Carolina López, o fue mi impresión que estaba activo el micrófono. Yo quería participar, estimado Adelante, ingeniero, Margarita. de la carrera de logística. Adelante. No sé si estoy con la cámara prendida o no. No, no se le mira. Ya, denme un segundito, le prendo la cámara ahorita. No sé por qué no sale la cámara donde estoy. Ujú. Ok, ahí sí creo, ¿no? ¿Verdad? No, no se ha activado, pero Sí. no hay ningún problema. Ya. Ahí está. Buenas tardes con todos. Soy ingeniera industrial de la carrera de logística. Estamos un grupo de 20 personas que se ha logrado articular de una mejor manera para lo que es el desarrollo y el éxito que requiere la maestría, ¿no? Como el compañero mencionó hace un momento, estamos varias ramas en la carrera de logística, en las cuales están nuestros compañeros aduaneros, están empresarios, están ingenieros, están administradores, y el tema aquí, el tema de la maestría y en lo que estamos en el seminario de la investigación, creo que tenemos 5 enfoques importantes. El primero, hacer un aporte a la sostenibilidad del Ecuador, la mejora de la economía. Nosotros también queremos proyectar un espacio más adecuado en todo lo que es la sostenibilidad del ambiente, y no solamente en nuestro sector o en las empresas en las que vayamos a enfocarnos como docentes, sino también dar un poder de adquisición al área administrativa y generando una estabilidad microfinanciera, que esto también nos puede ayudar a todos como, no solo como investigadores, sino también como un aporte central de nuestra familia, y en eso nos enfocamos a lo empresarial.
Entonces, yo creo que el tema de la investigación principalmente es ese, ¿no? Centrarnos en el desarrollo económico. Y de ahí sí, direccionarnos a las diferentes ramas, como es la docencia, la investigación y el resto de ramas que infieren en todo lo que conlleva el marco investigativo. Ser un aporte no solamente en nuestros hogares o en las instituciones en donde estemos laborando, sino también para la sociedad. Qué gusto, qué gusto. En realidad, mire, de cierta forma nos ha dado el inicio para lo que sería este taller, Margarita, ¿no? En realidad, tratamos de satisfacer las necesidades, ¿no? Como se dan cuenta ustedes, estamos aquí todo un grupo multidisciplinario. Cada uno podrá presentar sus problemas, sus necesidades, pero lo interesante de este taller que vamos a tener el día de hoy es tratar de particularizar, ¿no? Que a veces queremos solucionar muchas cosas en general, pero en realidad nos vamos a aterrizar a algo que nos permita, primero, pues, cumplir el perfil de egreso de cada uno de los programas de maestría en los cuales ustedes se han inscrito, matriculado, ¿verdad? Por otro lado, también recordarles que hay una metodología, hay un proceso también a seguir. Realmente, cuando nosotros vamos a identificar un problema y tratar de solventar esto, pues empezamos tal vez desde un análisis, de un diagnóstico. En función de esto, tal vez podemos generar o diseñar una propuesta y tal vez en función de esto llegar a aplicar, ¿no? Evaluar esa propuesta, cómo nos fue, mejoró, no mejoró, a esa problemática que queríamos dar solución. Entonces, bueno, les voy a presentar ya en este momento la ruta de investigación. Ya se van a dar cuenta que es una metodología súper sencilla. Lo más difícil es saber identificar el problema, aterrizar el problema, ¿no? Porque a veces estamos volando y decimos, quiero proponer un modelo educativo en línea para todo el Ecuador, para todo el distrito de educación. Quiero presentar un sistema logístico que me optimice tiempos en cierto proceso en general. Entonces, bueno, podríamos definir hasta qué punto o el alcance, dónde vamos a llegar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos cumplir? ¿Qué variables se han identificado para poder solucionar? En la parte también de lo que sería la parte de lengua y literatura, también hay ciertas problemáticas como la comprensión lectora, ¿sí? Hay algunas investigaciones en donde se ha optado como propuesta tal vez proponer la gamificación, el tema de educación inclusiva, por supuesto, hay mucha problemática en realidad, ¿no? Pero al hablar de educación inclusiva, ya que topo el tema, es súper amplio, ¿no? Es súper amplio decir educación inclusiva, una propuesta para esto, pero si lo vamos definiendo tal vez a la parte visual, tal vez diciendo accesibilidad a recursos, a tecnologías o el uso de una herramienta específica y yo diseño una guía completa de cómo utilizar esta herramienta a nivel de celular, a nivel de computador, a personas que tienen dificultades como tal o necesidades especiales, en ese sentido, pues nos va a servir bastante, ¿no? Que decir, voy a hacer toda una guía muy general. Entonces, partimos también desde la parte epistemológica, hay que saber justificar también ese problema. Y en función de esto, bueno, les voy a presentar ya la ruta de investigación, por favor. Eh, Me confirman si se ve la pantalla. Bueno. Esta es la ruta de investigación, ¿no? Como ven, es algo muy, muy simple, muy sencillo. No nos vamos a detener tal vez a- a presentarlo a través de bloques, a través de herramientas tecnológicas de mejor forma, me refiero. Lo que sí quisiera es que ustedes miren que esta ruta de investigación parte desde los objetivos y si ustedes pueden observar, hay unas flechas, ¿no? Hay unas flechas que me están llevando hacia el objetivo general y el objetivo general tiene un tema. Este tema, pues simplemente lo vamos a presentar aquí, perdón, ahí creo que ya se mira mejor. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer una diferenciación. Dicen, este es un ejemplo nada más, ya les voy a indicar cómo se lo construyó, pero aquí habla de aplicar unas estrategias de aprendizaje, ¿sí? Y entonces el verbo aplicar, pues ya le está convirtiendo en un objetivo general o específico, dependerá. Pero si yo de cierta forma suprimo ciertas Disculpa, palabritas. Juanpa, Eliana Ramírez tiene una pregunta. Adelante, Eliana. Buenas noches, más que una pregunta era porque no se veía bonito la pantalla, ahorita ya se ve mejor, muchas gracias.
Sí, debe ser por la conexión de Internet. De pronto tratemos de acercarnos al dispositivo de Internet de nuestro domicilio, de nuestros trabajos, para que se pueda compartir y visualizar de mejor manera, ya que el Teams a veces en el tema de transmisiones, cuando estamos muchas personas, suele demorarse en presentar la información, ¿de acuerdo? Bueno, estaba refiriéndome a que si yo a un objetivo general le quito ciertas palabritas, prácticamente ya está quedando el tema. Esta ruta de investigación nos conlleva a eso, ¿no? De cierta forma, desde un problema, obtener los objetivos y sacar el tema. Ahora, tengo por acá también ya una plantilla, pero con ustedes vamos a hacer un ejemplo desde cero, ¿no? Esta plantilla es lo que ustedes deben generar al final, ¿no? Ustedes deben presentar esta plantilla a sus coordinadores y la idea es que podamos definir, y voy a poner un poco más de zoom, el problema, identificar un problema. En función de este problema, definir preguntas de investigación, como las estamos mirando en esta tablita. Luego de las preguntas salen los objetivos, los referentes, e incluso ya pueden definir qué métodos, instrumentos y técnicas. Entonces, la idea de este taller es que nosotros tengamos claridad para poder establecer o definir ese problema y posterior tener claro el tema que vamos a realizar. Por supuesto, recordar en el tema de investigación todo es iterativo, ¿no? Nada está dicho, nada está escrito en piedra. Si en este taller ustedes van a proponer un tema y se dan cuenta que después por temas regulatorios, por temas de permiso, temas de acceso a información no se puede realizar o existen complicaciones, ustedes pueden cambiar ese tema, ¿no? Y bueno, aquí he traído algunos problemas. Vamos a analizar este problema. Les quisiera explicar cómo fue construido este ejemplo, pero luego vamos a hacer uno desde cero. Veo que muchos me han hablado del tema de educación, que necesitan ese perfil docente. Creo que muchos de los que estamos aquí estamos apuntando un poco más también a la educación o de cierta forma nos sentimos más relacionados con la educación. Es por eso que he traído este ejemplo, pero luego voy a tratar de buscar un ejemplo general para todos, ¿no? Que podamos abordar todos y podamos aportar. El problema es el siguiente, seguramente ya lo leyeron y es una deficiencia en el desarrollo de las competencias tecnológicas en nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y esto es muy común y vamos desde este problema que es muy macro. Generalmente hablamos de generaciones. En el tema educativo hablamos de los millennials, los Z, centennials, bueno. Y más allá de eso, también en el tema de educación virtual, se habla de que existen los nativos digitales y los migrantes digitales, ¿no? Entonces, cada uno sabrá con qué grupo se identifica, siendo un nativo digital la persona que ya creció en el desarrollo tecnológico, que se identifica y pues sabe utilizar rápidamente las herramientas y es muy común ver a nuestros niños que se les da un celular, pues ellos de cierta forma utilizan las aplicaciones, pero a veces sin ningún propósito, ¿no? Y los migrantes tecnológicos que tenemos tal vez el propósito, pero no conocemos mucho de tecnología. Y dentro de este grupo están los adultos mayores, no todos, pero por supuesto, generalmente siempre tienen dificultad para poder operar dispositivos electrónicos, ¿no? Por favor, de pronto, si hay alguna inquietud, los moderadores me puedan indicar si alguien solicita la palabra, caso contrario, silenciemos micrófonos, ¿no? Bueno, como tal les comentaba esto, ¿no? Que existe este gran problema, pero al decir, pues, nuestros abuelitos o los adultos mayores en general, tienen problemas o dificultades a nivel de competencias tecnológicas, esto es muy amplio, ¿no? Porque puede ser competencias tecnológicas para usar internet, para usar un celular, para usar servicios informáticos, para conectarse a las clases virtuales, para pagar servicios. Y bueno, cuando se construyó este ejemplo, hablábamos de que, bueno, los adultos mayores siempre tienen la necesidad de pagar servicios básicos. Ok, bueno, pero si lo hablamos en el contexto de Tulcán, y ustedes se dan cuenta, aquí ya está aterrizado, en el contexto de Tulcán, muchos de los servicios básicos de manera tradicional se pagan cash, ¿verdad? Se pagan en efectivo y no se utilizan plataformas digitales. Entonces alguien decía, ok, tal vez no solo son los servicios básicos, porque alguien dijo, no, mi abuelito tiene Netflix. Ok, está muy bien. Mi abuelito contrata servicio en la nube para el tema de la cámara. Ah, muy bien. Entonces, esta palabrita que decía servicios básicos,
Inicialmente alguien dijo, solo tienen dificultad para servicios básicos, pues en realidad se buscó generalizarla y decir no solo los servicios básicos, sino también los servicios en general a través de plataformas digitales. Entonces alguien dijo, no, solo pagamos por la banca web, otros dicen por MoneyGram, por cajeros automáticos. Entonces se le colocó a través de plataformas digitales. Entonces este problema, como ustedes se dan cuenta, salió de varias ideas, solo que aquí ya está consolidado. Alguien dijo adultos mayores, alguien dijo servicios básicos, alguien dijo servicios en general. ¿Cómo pagan? Entonces, aquí está el qué, cómo, el para qué y el cuándo, a veces incluso, y es importante colocar este tipo de situaciones al escribir un problema. Ustedes se preguntarán, bueno, ok, en algunos lugares nos dicen que pongamos el periodo, el lugar, el año. Eso ya dependerá del tipo de investigación que vaya a realizar, que se le conoce como transversal, que está en un periodo determinado de tiempo. Si hablamos, por ejemplo, en salud, el tema de las vacunas, ¿sí? Quiero analizar cuáles fueron las secuelas o los efectos adversos de la vacunación post-COVID en los adultos mayores del 2021 al 2022. Ese es un corte transversal. Y si lo quiero delimitar más, en el distrito Huaca-Tulcán. O si lo quiero delimitar más, en el centro de salud número 1. Entonces, miren, de esta forma yo voy aterrizando esta problemática. A lo que voy es que esta metodología que les queremos proponer el día de hoy, una vez que identifica el problema, hace las preguntas que yo les presenté hace un momento. El qué, cómo, cuándo, para qué. Y aquí está, pues, una de estas, ¿no? Si hablamos de competencias tecnológicas, ¿cuáles son las competencias tecnológicas? Sería una pregunta, ¿no? Y aquí, de cierta forma, se la ha colocado. ¿Cómo utilizan las competencias o qué competencias tecnológicas de servicios, de plataformas digitales utilizan los adultos mayores? La siguiente pregunta, si hablamos ya de estrategias de aprendizaje, luego pues podemos decir que cuáles son los servicios o plataformas a las cuales ellos acceden, ¿no? Porque la primera es que no tienen competencias para estos servicios, pero la otra variable, por así decirlo, es las plataformas digitales o los pagos por de servicios en plataformas. Y si vamos a revisar, pues la siguiente pregunta lógicamente será ¿qué servicios de plataformas? Y posteriormente alguien decía, bueno, ya estamos haciendo un diagnóstico. Ahora necesitamos saber si en la ciudad de Tulcán existe un plan, existe una estrategia nacional, local, que esté orientada al aprendizaje tecnológico de los adultos mayores. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿existen o cuáles son las estrategias de aprendizaje? Bueno, miren, estas son las preguntas que uno puede sacar de ese problema. Y aquí viene un truquito, ¿no? Esto ya les voy a presentar más adelante, pero ustedes dirán, bueno, ya con estas preguntas, ¿qué hago? De aquí salen los objetivos específicos. Directamente, si ustedes se dan cuenta de este cómo, yo la copié toda la pregunta, la voy a volver a copiar solo para hacer el ejercicio, la voy a colocar en otro color. Si nosotros planteamos súper bien la pregunta, directamente yo quito la parte que le convierta a esta oración en una pregunta y directamente le pongo un verbo. Habrá que analizar, por supuesto, según la taxonomía de Bloom, cuál es el verbo adecuado, ¿no? Yo en este momento le coloco identificar las competencias. Y miren, ya tengo un objetivo específico. Bueno, una vez que saquemos todos los objetivos específicos, este ejemplo también les voy a compartir, ¿sí? Y también el ejemplo que vamos a construir todos el día de hoy, y luego ustedes deberán reconstruirlo en función de su necesidad. Bueno, estaba hablando de que una vez que tengamos todos los objetivos específicos, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, no hay un número de oro, un número mágico, el 0 no existe, por supuesto. Una vez que determinemos estos objetivos y determinemos las fases que estos van a cumplir a nivel de la investigación, podemos llegar a proponer un general. Y se van a dar cuenta que hay un truquito, por así decirlo, mágico, de cierta forma, que nos permite sacar el objetivo general. Y ustedes también pudieron observar cómo saqué el tema, ¿no? Si yo deseo, y de hecho en este ejemplo está aquí, ¿no? El objetivo general y el tema está acá arriba. Y pues este tema salió del objetivo general. Bueno, este ejemplo les quería socializar para que lo podamos de pronto interpretar después de este taller. Lo que sí vamos ahora es a construir, ¿sí? Vamos a construir el ejemplo con todos ustedes. Veo que hay estudiantes de diferentes programas de maestría, de educación.
otros orientados a la parte más empresarial, la parte logística. Entonces vamos a hacer un ejemplo tal vez para este segundo caso, ¿no? Asumiendo que, bueno, yo he socializado un caso ya listo de educación, ¿sí? El caso que les acabo de presentar está listo, pero vamos a construir uno desde cero. Entonces lo que voy a hacer, me voy a copiar el formato, solo necesitamos el formato de todo esto. Lo vamos a pasar al nuevo Word que estábamos construyendo. No se olviden siempre que en el tema de tecnología todo puede llegar a pasar, entonces vamos a guardar este trabajo que estamos realizando, ¿sí? Que le vamos a dejar solo el esqueleto, por así decirlo, pero vamos a guardar, ¿no? Que no se nos pierda el trabajo que va a ser construido por todos. Ok, entonces vamos a guardarlo por aquí y vamos a colocar la fecha de hoy, tal vez estaría bien. Bueno, tal vez hasta antes de empezar ya con la parte práctica, alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan, por favor, en cualquier momento, si ustedes deseen, levanten la mano, nos pueden no interrumpir, pueden participar, aportar. Entonces, es lo que buscamos en este taller, ¿no? Que todos participen, no se queden con las dudas, ¿sí? Incluso yo les voy a hacer las preguntas y ustedes adivinen cuál podría ser la respuesta. Y más que adivinen, a través de su intelecto, de su constructo como tal que vayan a generar, pues digan, yo sugiero que podría ser esta pregunta. Y luego pues la presentamos cómo podría quedar y ustedes dirán, sí, estuve cerca, estuve lejos, ¿en qué puedo mejorar, no? La idea es esto del taller, que nosotros podamos empezar a definir nuestro propio problema y a construir toda la ruta de investigación. Y bueno, todo esto una vez que concluyamos, pues la pasamos acá al PowerPoint, ¿no? A veces mirándole de un solo pantallazo es mejor para poder identificar cualquier error. Dicho esto, bueno, tal vez no hay preguntas, me parece que no. Vamos a empezar a definir un problema. Alguien hablaba de temas logísticos, tal vez aquí en Tulcán el tema del GLP, ¿no? Del gas licuado, en cuanto a lo que es la distribución. No sé si les parece, podamos trabajar con este tema, distribución de gas licuado. ¿Qué genera la distribución del gas licuado? ¿Qué pasa si es buena? ¿Qué pasa si es mala? ¿Hay desabastecimiento? ¿No hay desabastecimiento? ¿A qué se debe el desabastecimiento? No sé. Quisiera escucharles yo a partir de esta idea que he lanzado en general, ¿no? Que puede ser el desabastecimiento o tal vez, no sé, tal vez falta de control. La idea es que ustedes en este momento puedan aportar, ¿sí? Puedan aportar a cuál es la problemática asociada a esto, ¿no? Recordemos que debemos llegar a lo particular desde lo general. En este momento he lanzado una variable, distribución de gas licuado, y tal vez la otra falta de control o regulación, como lo queramos ver. Entonces, sí me gustaría en este momento, por favor, que puedan intervenir indicándonos cuál podría ser el problema, de manera general, la problemática asociada a estas dos variables. Y vamos construyendo entre todos el problema. Bien, dijo yo. Tal vez los maestrantes de administración de empresas, alguien que pueda participar. Wendy. Ya, Wendy. sí, bueno, sin duda aquí por ser una provincia fronteriza aquí en el Carchi, el mayor problema sin duda es el contrabando. Y bueno, a pesar que sí se han implementado algunas medidas aquí como esta, la tarjeta de consumo, sigue habiendo el contrabando y se desabastece aquí en la provincia. Ya, desabastecimiento, ¿no? Muy bien. ¿Alguien de pronto que pueda aportar más a esta problemática? Recordemos que tenemos que construir un problema bien bonito como lo miramos hace un ratito, ¿no? ¿Cómo podemos conectar estas dos cosas? Que alguien se anime. Estas dos variables, perdón. ¿Cómo podemos conectarlas? Las dos situaciones en algún momento se van a relacionar, ¿no? Si hay desabastecimiento, ¿por qué se provoca el desabastecimiento? Dorian Ponce. Dorian, adelante. Otra de las situaciones que influye bastante es de la parte de, por el hecho de encontrarnos en una provincia fronteriza, es el valor del cilindro de gas, tanto en el Ecuador como en Colombia. Eso influye bastante. Muy bien.
Ya estamos definiendo un lugar, lo estamos aterrizando porque seguramente es diferente la situación que pasa aquí que en Huaquillas o en Loja, ¿no? No sé. Eh, la otra parte tal vez está relacionada con el contrabando, ¿no? Al ser fronterizos, obviamente el tema de subsidio genera el contrabando, ¿no? Vamos a colocar lo de subsidio. Bueno, ya de cierta forma, miren, ya se está aterrizando el problema. Falta redactarlo así súper chévere. Margarita Guadalupe también ha pedido la palabra. Adelante, Margarita. Sí, muchas gracias. Bueno, se hablaron ya de los temas tema de contrabando, tema de precios. También se puede tener el problema de insatisfacción de los clientes, porque a veces no soy de Tulcán, pero algún tiempo trabajé allá y hay la insatisfacción del cliente porque el tema del ruteo o las microrutas que se establecen para la distribución del gas no son las más eficientes o las más óptimas para satisfacer, las necesidades de todos. Podría ser un punto la insatisfacción de los clientes, y otro punto adicional a los que ya se han mencionado también sería el tema de no ponerse de acuerdo entre las ventas del gas, porque pueden haber personas que lo vendan un poco más caro, otras que lo vendan un poco más económico, e incluso existen sectores que, en tiendas que lo acopian en cantidades pequeñas y al consumidor lo venden después un poco más caro. Entonces, mis dos aportes serían la distribución o la venta diferenciada y la insatisfacción del servicio y de los clientes. Perfecto, muy bien. Tenemos también a Ana, me parece que estaba ahí. Sí, Anita Rojas. Ajá. Adelante, Anita. Buenas tardes, yo también quería hacer un aporte. Tampoco soy supuesto. de Carchi, pero bueno, he sabido también que posiblemente también puede ser que no también sea también aparte del contrabando, que por este tema de que hay familias enteras que se dedican a esto. O sea, es parte ya de la cultura en ciertas familias tener como negocio. Ese sería mi aporte. Sigue siendo Por eso contrabando, ¿no? Y por eso es lo que comentaban incluso las autoridades, que es un poco difícil erradicar esto, porque se ha hecho como una forma de vida y como una forma de trabajo también, porque se dedican muchas personas y familias enteras, como digo. Ok, de aquí tal vez salió algo el tema de falta de empleo, ¿no? Muy bien, ¿un aporte más? Paola Baicilla. Adelante, Paola. Buenas noches, estimado magíster, compañeros, tutores. Buenas noches. Un gusto escucharles. Lo que yo entiendo en cuanto a lo que estamos visualizando, el problema en sí, podría darse también tal vez la infraestructura en la distribución del gas licuado en Carchi, las normativas y las regulaciones y la seguridad, ya que como la mayoría nombró, pues hay el contrabando, pero tal vez las normativas y las regulaciones, ya que los precios a nivel nacional sí son muy, muy diferentes. Sí, es verdad, ¿no? Sí, es verdad eso. Muy bien, y en ese mismo contexto, ayúdenos, por favor. Quisiéramos ya redactar una primera idea preliminar de cómo sería el problema. Ya hemos identificado que una de las grandes variables es la falta de control, por eso en el tema de regulaciones y normativa, esta falta de control ha generado el contrabando, y pues el contrabando se produce por el tema del subsidio a nivel de Ecuador-Colombia, y también de esto el tema de contrabando se deriva de la falta de empleo. Por otro lado, también se ha mencionado que la distribución de gas licuado pues genera un desabastecimiento, y si hay desabastecimiento habrá una insatisfacción de los clientes. Y claramente alguien lo dijo, vamos a aterrizarlo en la provincia del Carchi, en la provincia fronteriza. En función de esto, vamos a tratar de relacionar, por así decir, la causa y el efecto. Para usted personalmente, y luego los compañeros lo corroboran, ¿cuál será la causa y luego cuál será el efecto? Yo. Sí, sin temor a equivocarnos. Aquí estamos para aprender toditos, incluso yo. A ver, ¿cuál será el efecto y la Causa causa? y el efecto. ¿Qué provoca la distribución de gas o qué provoca la falta de control en función de estas grandes variables que hemos determinado aquí? En sí,
Tal vez para que exista el contrabando, más que todo por ser una zona fronteriza, también es, digámoslo así, la cultura y la idiosincrasia de nosotros mismos, tal vez en algo, o sea, ya es costumbre, ¿no? Siempre decimos en Tulcán, siempre ha existido desde que tengo uso de razón lo que es el gas licuado y el combustible. Pero se me fue la idea. Tranquila. Sería la falta de, concientización tal vez, por parte de la población. Por allí tal vez comenzaríamos. Eso ya va orientado más bien a una propuesta, ¿no? Tal vez podría estar orientado a una propuesta. Wow. Puede ser también la falta de concientización, pero ¿en qué? Tal vez alguien que nos pueda aportar también. Tenemos a Danilo Martínez. Danilo, adelante, buenas noches. Buenas noches, máster, buenas noches, compañeros, compañeras. Yo le veo desde el mismo concepto de hablar de los subsidios. Creo yo que se genera una cultura en el cual el ecuatoriano está haciendo un uso inadecuado del tanque de gas primero. El tanque de gas doméstico tiene que ser para domicilio, más no para restaurantes. Desde ese mismo concepto creo que es cultural, como decía la compañera. Entonces, una de las causas es, primero, no entender cuál es el subsidio real y el por qué nosotros tenemos el tanque de gas a ese precio. Segundo, el uso que nosotros le damos al tanque de gas está dado, reitero, con la viveza tal vez criolla o la viveza del ecuatoriano para utilizarlo en otros aspectos. Y tal vez con esas dos temáticas, el querer generar nuevos recursos y con eso buscar la forma de llevarlo hacia la frontera y de la frontera distribuirlo en otro país. Entonces yo creo que una de las causas es fundamental el querer enriquecerse, el querer generar negocio de un elemento nacional que ya tiene subsidio. Entonces es generar un negocio. Perfecto. Sí, justamente es muy válido el tema del subsidio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando presentamos un problema, a veces qué difícil se nos hace aterrizar. ¿Por qué? Porque siempre están las variables, ¿no? Siempre, si nos vamos por el lado del subsidio, pues va a salir algo en el tema regulatorio, normativo. Si nos vamos por el tema de falta de control, pues habrá desabastecimiento. Y seguramente si lo contextualizamos en el Carchi, voy a redactar una primera idea. Falta de control, no sé, en la distribución de gas. Si este es un problema, ustedes pueden plantearlo de otra forma, sin ningún problema. Tal vez genera desabastecimiento, ¿no? Este es una desabastecimiento, perdón. Ya, es una forma de abordar el problema. Ahora el compañero también dice, bueno, yo puedo ir por la parte del subsidio. Entonces, miren, aquí es donde surge el tema de hacia qué línea de investigación o hacia qué contexto yo quiero realizar mi investigación. Ahora, yo les había indicado que una vez que definamos causas, efectos o respondamos al qué, cómo, para qué, el cuándo, podamos tener una claridad en el problema. Entonces, aquí de cierta forma estamos diciendo, a ver, si no hay una falta de control, aquí es decir, si no hay una falta de control significa que no se están aplicando las regularizaciones, la normativa, etcétera. ¿En qué cosa no hay falta de control? En la distribución de gas. Ok, como no hay falta de control en la distribución de gas licuado de petróleo, y aquí ya lo vamos escribiendo bien bonito, genera desabastecimiento. Genera desabastecimiento e insatisfacción, tal vez, ¿no? Si quisiéramos investigar estas dos situaciones. Y tal vez es obvio, ¿no? Aquí en la provincia del Carchi, al menos, pues, como tal, se da, ¿no? Entonces, así como está general, hablamos del contexto actual, pero si alguien desea de pronto validar alguna política de Estado, alguna regularización, alguna normativa, algún procedimiento, alguien decía hace unos años teníamos el tema de la tarjeta magnética, pues podemos colocar el periodo de tiempo, ¿no? O en su defecto, incluso mencionar esta estrategia, sería la falta de control, por el uso de esta estrategia genera desabastecimiento. Ok, a lo que voy es que de esta forma a veces tratamos de abordarlo todo y pues de cierta forma lo que buscamos es
buscar una idea súper concreta, ¿no? Y aquí tal vez tenemos una posible propuesta de un problema que se puede estudiar, que es una falta de control en la distribución de gas. Seguramente este ejemplo que lo tenemos aquí tal vez puede resultar obvio, ¿no? Pero puede ser que para algunas personas en realidad consideren que no existe desabastecimiento, ¿no? Que de pronto con un cilindro de gas pueden vivir 2 o 3 meses. Sí, para ellos no hay desabastecimiento, a diferencia de un hogar con 5 o 6 integrantes, o tal vez, como lo dijo un compañero hace un momento, en un restaurante, que muchos restaurantes utilizan 10, 20, 30 tanques en los saunas, etcétera, y hay varias situaciones inmersas. Entonces yo propongo tal vez quedarnos con esta primera idea del problema. Por supuesto, la idea es no solo lo que yo digo, si alguien desea puede formular su propio problema. Alguien dice, bueno, yo no quiero trabajar con los tanques de gas, quiero trabajar con algo un poco más en el tema de KPIs, en el tema de analizar la producción de alguna empresa en algún enfoque, en algún sentido. Lo que no debemos procurar aquí colocar en el problema ya es la propuesta, ¿no? Alguien dice, bueno, es que tal vez con un Lean Six Sigma ya lo puedo poner, o tal vez con alguna metodología en específico. La idea es identificar el problema, ¿sí? Ya la propuesta, la solución va después, ¿sí? Eso ya va en el desarrollo de su investigación, el tema de la propuesta. Entonces, bueno, para estar claros en el tema de democracia, voy a pedir a todos los compañeritos que están aquí acompañándonos en la sala que hay una carita, ¿no? Una carita de reaccionar. ¿Quiénes están de acuerdo con este tema que hemos propuesto? Vamos a poner un corazón, ¿verdad? Vamos a poner un corazoncito para decir que estamos de acuerdo. Yo, por supuesto, la propuse de cierta forma, entonces me voy a votar por mí mismo. Pero sí me gustaría que quienes estén de acuerdo, por favor, con esta propuesta, ¿sí? Para que nos resulte digerible y tal vez sencilla para todos, irla desarrollando. Entonces, por favor, vamos participando, ¿sí? Estoy Guillermo mirando. Algotti estaba alzando la manito. Guillermo Algotti. Estaba votando, parece. No, ajá, solo se me impulsó nada más. Perfecto. Ya. Bueno, de cierta forma está el ejemplo. Entonces vamos a continuar. A este le vamos a definir el problema. Adelante. Paola. Sí, gracias. Una consulta. Lo que es el tema bueno, muy independientemente del tema, perdón, la especialidad que sea el tema, ¿tiene un control en cuanto a la cantidad de palabras que debe ir? Porque si yo le resumo, por ejemplo, el tema que está allí, como hablábamos de la distribución, tal vez podría ser un análisis de la cadena del suministro del gas licuado en la provincia del Carchi, Ecuador. Ya, por supuesto. Bueno, lo que estamos identificando es el problema. Ese análisis ya es el objetivo específico, en realidad, que podría salir de este tema, ¿sí? La idea central de este problema, sí, es que podamos ser lo más específicos, lo más detallados posible, y ya, por supuesto, cuando definamos en los objetivos, ustedes ya que manejan un poco la terminología a nivel de logística, pues me sabrán decir un análisis, pero vamos a ponerlo como un objetivo, es analizar, ¿sí? Y en función de esto vamos sacando los objetivos, ¿no? La idea es que este problema, si ustedes van a revisar ya la guía metodológica, aquí no se queda el problema, ¿no? El problema al menos tiene 1 o 2 páginas donde ustedes justifican desde lo macro, desde lo internacional hacia lo nacional o al contexto donde se está desarrollando, por qué es un problema. ¿Sí? ¿Por qué es un problema el tema de la distribución de gas licuado? Y si nos vamos, por ejemplo, a otros países, seguramente no tengan inconvenientes con esto, ¿no? O puede ser que sí lo tengan, ¿no? En el tema de tuberías, por debajo de cada casa, o en el tema de la transportación. Bueno, no sé, esos términos lo conocen mejor ustedes que mí y ya me darán la razón. Pero la idea es que este problema hay que contextualizarlo, por supuesto. Lo que estamos haciendo aquí es solo una idea preliminar. Ya cuando ustedes tengan un problema completo, a ver, permítanme revisar a ver si encontramos un problema completo que aborde varias situaciones. Sí, vamos a utilizar tal vez este trabajo. Este es un ejemplo de las tesis que estamos revisando. Sí, solo es un ejemplo. Si yo voy a la parte del problema, ¿sí? Si solo la reviso la parte del problema, aquí está el planteamiento. Entonces aquí parte ya desde desde lo epistemológico, lo contextual, y miren, aquí hace todo un abordaje.
todo un abordaje, hasta luego aterrizarlo, ¿no? Hasta aquí, de cierta forma, está la idea preliminar. Beneficios del rendimiento académico al integrar un modelo TEPAG en la enseñanza de la química, ¿sí? Porque puede ser que no haya un buen rendimiento académico y él está proponiendo integrar el modelo TEPAG en la enseñanza de química. Entonces, miren, hay todo un contexto, ¿no? La idea como tal es muy buena, la que propone la compañera, pero recordemos que no estamos obteniendo el tema, estamos obteniendo el problema. Posterior saldrá el tema y seguramente vamos a tener unas 8 o 10 palabras. Ahora, a nivel de tema, lo que sí les puedo decir es que aquí en posgrado nosotros, los temas que ustedes propongan, una vez revisados con sus tutores y aprobados en metodología de la investigación, pasan a una comisión. En esa comisión, profesionales, docentes y personal de posgrado revisan todo su perfil de trabajo titulación y lo validan. Y entonces hay veces que suelen haber cambios, ¿no? Alguien dice, quiero analizar el programa, justo nos pasó con enfermería, quiero analizar un programa orientado al adulto mayor, pero como hubo cambio de gobierno, se cambió el nombre de este programa. Entonces tuvimos que hacer un cambio en el nombre. Entonces lo que sabemos evitar es que en el tema vaya el lugar, en el tema vaya la fecha, ¿no? Eso es lo que a veces evitamos colocar para luego no estar volviendo a probar su tema. Solo ese detalle, ¿no? Ahora, si usted se va por opción de artículo científico, ahí pues dependerá de la revista o el lugar donde vayamos a publicar. Hay veces que nos piden de 8 a 12 palabras, de 12 a 18. Bueno, pero acá en posgrado no hay esa limitante en el número de palabras a nivel del perfil, me refiero, ¿no? Lo único que es el limitante es la fecha y el lugar. Espero haber solventado su inquietud. Sí, gracias, estimado magíster. Muy bien, con todo gusto. Vamos a las preguntas de investigación. Ok, entonces miren, hemos obtenido el problema. Juanpa, disculpa. Sí. Juanpa, tal vez podríamos darle las palabras a los 3 compañeros que están levantando la mano. Sí, Desde hace un adelante, por ratico. favor. Sí, tal Con vez. Osvaldo Rubio, por favor. ¿Tenía alguna inquietud? Tiene la manito levantada. Ana Rojas y Janet Tupe. Sí, buenas noches, magíster. Una preguntita. Buenas Me noches. queda la duda de que en el problema que planteamos, el verbo es falta. La falta no es carencia total y Así en es. este caso, por ejemplo, no le podríamos colocar poco, que es lo que sí tenemos, pero, o sea, nos falta un poquito más, porque si hablamos de falta, de pronto es carencia total y no es que tengamos carencia total si Así lo es. tomamos tal cual. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí, es correcto. ¿Podemos sugerir tal vez alguna otra palabra o reestructurar esa primera parte? Sí. ¿Cómo podría quedar correcto? De pronto yo Sería decía ponerle ineficiente. poco. Uy, perdón, compañera, disculpe. Poco control en la distribución del gas licuado. Al decir poco es que de pronto nos falta un poco más, pensaba yo. Bueno, Esa era sí, mi en opinión. realidad es buena la opción, ¿no? Habría que buscarle la palabra, pero tratemos de evitar este tipo de situaciones en la redacción al menos. Lo que es poco para una persona, para otra es mucho. Para alguien es alto, para otra persona es bajo o poquito, si hablamos de la primera palabra. Tal vez en esta situación, el tema de falta, busquemos un sinónimo o algo parecido, o si ya nos falta un poco de claridad, pues ahí sí podemos utilizar ChatGPT, ¿verdad? No le vamos a pedir a ChatGPT que le formule un problema porque a propósito le formula mal. ¿Listo? Mucho ojo con eso, con quienes vayan a utilizar ChatGPT, porque sabemos identificar de cierta forma cómo se obtienen los problemas, ¿no? Incorrección, falla, falencia, no sé si existe una, es peor tal vez decir falencia. Insuficiente. Insuficiente, esa sí puede ser. O ineficiente. Limitada. Bueno, limitado tal vez, porque al decir ineficiente, pues nos vamos contra todo este aparataje, ¿no? Limitado Deficiente. control en la distribución. Diana Carolina. Escaso control. Escaso. Inadecuado. Inadecuado, tal vez con el escaso, ¿no? O no sé si, pues lleguemos a un consenso, ¿no? Ya en la parte ya del desarrollo de sus temas, sí es importante que podamos definir claramente estas palabras
Pues por obvias razones, ¿no? A veces que está inmerso en muchos temas aquí, el tema social, el económico, financiero, político, entonces sí hay que saberlo presentar de la mejor forma. No sé qué les parece si nos quedamos con escaso o con ineficiente, dijeron por ahí. Deficiente. Deficiente. Sí, tal vez deficiente porque por eso existe el contrabando, ¿no? Ok, bueno, nos vamos a quedar con esta problemática que es una idea preliminar, vuelvo a repetir, y vamos con las preguntas de investigación. Ahora, lo que debemos preguntarnos, recuerden el tema de los abuelitos, decíamos, ¿qué competencias digitales necesitan y qué servicios deberían pagar a través de esas competencias digitales, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, una primera pregunta estaría relacionada con el control, otra con el desabastecimiento, la insatisfacción. Entonces, tal vez una pregunta, yo les ayudo a la primera y la siguiente ya les corresponde a ustedes. Tal vez, ¿cuáles son las acciones o controles, como le queramos colocar? Bueno, luego le corregimos, simplemente ahorita lo escribimos. ¿Cuáles son las acciones de control que realizan los organismos de control? ¿Sí? Los organismos de control respecto a qué cosa? A la distribución de gas para evitar el desabastecimiento. Nosotros lo pasamos el mismo problema para acá y luego simplemente lo construimos. Vamos a ver cómo queda. Y en este momento le voy a ampliar un poquito para que podamos trabajar de la mejor manera. No se vea toda una columna o un chorizo, ¿verdad? Como suelen decir. ¿Cuáles son las acciones de control que realizan los organismos? Tal vez control está repetido, o simplemente basta decir cuáles son las acciones de control que se realizan, ¿sí? Tal vez que se realizan. Entre menos palabras es más, recuerden también, ¿no? Que se realizan al momento de realizar o al realizar, y estamos repitiendo el verbo, y luego le ajustamos, por supuesto, al realizar la distribución de gas licuado de petróleo. Entonces, miren, de cierta forma aquí ya está una idea, falta mejorar la reducción, por supuesto. ¿Qué le mejoraríamos aquí? Hablamos de preguntarnos cuáles son las acciones de control para ver si existen o no. Ese sería un primer diagnóstico, ¿verdad? Pero ¿respecto a qué? Respecto a la distribución, respecto a al desabastecimiento o simplemente respecto a la distribución. ¿Qué les parece si lo dejamos ahí? ¿Cuáles son las acciones de control que se realizan en la distribución de gas licuado de petróleo en la provincia del Carchi? Esta pregunta debemos analizarla en el sentido de que nos debe llevar a poder elaborar instrumentos, que puede ser por aquí, lo vamos a colocar ya, puede ser una entrevista, pueden ser encuestas, observación. Bueno, ya dependerá de lo que vayamos a realizar. Entonces, bueno, esto es un primer acercamiento. Una pregunta es, ¿cuáles son las acciones de control? Y dentro del diagnóstico que hagamos nosotros o la identificación, el análisis, pues podemos determinar, ¿no? Podemos determinar si existe o no existe acciones de control. Hace un momento una compañerita hablaba algo de tema de distribución, de suministro. Tal vez aquí podemos ya agregar los términos logísticos específicamente. Serían interesantes, ¿no? Sería interesante. Pero esta es una primera pregunta, ¿sí? Recordarles que lo que estamos haciendo aquí no es una camisa de fuerza. Alguien dice, no, me parece que debe agregarse algo más, sin ningún problema. ¿Listo? La idea es que todos quedemos claros en esta primera pregunta. No sé si alguien desea intervenir. Ahí tengo a Osvaldo Rubio. Osvaldo, sí, ajá. Sí, mi pregunta era para identificar el problema como mínimo, ¿cuántas variables es recomendable establecer? Bueno, no hay el número mágico, como les comento, ¿no? La idea es que hay ocasiones en las que queremos colocar todas las variables en el mismo problema, ¿no? ¿Es factible? Se lo puede hacer. La idea es que luego vamos a tener tal vez un estudio multivariado. Ya dependerá en realidad de lo que queramos realizar y necesitamos un componente estadístico, por supuesto, ¿no? Lo que estamos aquí realizando es la comparación o la relación entre dos variables, por así decirlo, ¿no? Y no más que variables, estamos hablando de una causa y un efecto.
¿sí? Pero si ya queremos ir un poco más allá, hablamos de los estudios multivariados, ¿no? Que no hay ningún problema en trabajarlos en ese sentido, pero a veces esto ya forma parte del desarrollo en los objetivos, lo podemos aterrizar, o ya en la metodología, ¿no? Cuando usted define la metodología, dice, ok, respecto al tema de lo que es la distribución de gas, perdón, el deficiente control, existen todas estas situaciones y forman parte ya de una entrevista o de un cuestionario. Vamos a ver si tengo abierto el trabajo de esta persona que lo miramos. Él justamente trabaja con un diseño cuasi experimental. Entonces, para aclarar aquí esta duda, vamos a la matriz de variables que él está presentando. Partió de algo macro, ¿no? Que fue el rendimiento académico en la enseñanza de la química. Eso es lo que está analizando a través de un modelo educativo. Pero luego, ya dentro de la metodología, existe el tema de la operacionalización de variables. Y aquí están las dos variables principales que les había enseñado, ¿no? Enseñanza de química, perdón, y pues por acá se me cayó la otra que es el modelo TEPAC. Entonces, esta persona ya está integrando las dimensiones, los indicadores, y podemos tranquilamente colocarlos aquí, ¿no? Porque estos responden a la variable independiente o a la variable dependiente. Pero esto ya no es motivo un poco de este taller, ¿sí? Esto va un poco ya más allá cuando ustedes empiecen a desarrollar el trabajo de titulación, pero aquí podemos agregar todas las dimensiones y todos los indicadores para luego poder operacionalizar. ¿Listo? Este es un ejemplo nada más de cómo puedo integrar. Espero haber respondido su inquietud. Sí, gracias. Muy bien, Queda Osvaldo. claro. Ok. Muy bien, continuamos. Recordemos que este taller es muy general para que nos pueda servir a todos, ¿sí? Es la base para poder construir nuestros problemas. Entonces, ya nos preguntamos cuáles son las acciones de control. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Tal vez, ¿existe desabastecimiento? O ya directamente hablamos de que, no sé, ¿por qué se genera el desabastecimiento? Y aquí al decir el por qué se genera desabastecimiento, estamos respondiendo al contrabando, al subsidio, la falta de empleo, la insatisfacción de los clientes, todo eso está inmerso. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Recordemos que yo les había ayudado a la primera. A ver, ¿quién se anima, por favor, aquí para la siguiente pregunta? ¿Cuál debería ser la siguiente pregunta? Los chicos de administración de empresas Adelante. o los compañeros de logística y transporte. Educación, lengua y literatura. Educación, lengua y literatura. Vamos a hacerlo a la dedocracia, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos pueda apoyar. Vamos a contar 3. ¿Quién dijo yo? Margarita. Adelante, Margarita. La pregunta, bueno, en base a lo que yo aporté, más bien es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las causas subyacentes que generaría el aumento de precio del gas licuado en el Carchi? Sería una de las preguntas. ¿O cuál sería el impacto de la venta diferenciada entre los cantones del Carchi? Bueno, esta pregunta está orientada, como dice la compañera, al otro enfoque que le dio al problema, ¿no? En el tema de venta diferenciada, que está muy bien la pregunta, ¿no? Con el enfoque que lo había presentado la compañera. Pero respecto a este ejemplo, bueno, vamos a hablar del desabastecimiento, ¿no? Yo lo voy a copiar tal cual. Sí, y miren que en las preguntas de investigación sí estoy colocando el lugar y si tuviésemos fecha y solo por el tema de ejemplo, en el periodo julio-diciembre, ¿no? Por decir un ejemplo, que hubiese sido un caso de estudio. Sí, solo por colocar el ejemplo en el periodo, ¿no? Y lo vamos a agregar aquí. Y en las preguntas de investigación, yo le debo agregar también, ¿listo? Para estar todo contextualizado. Aquí vamos a corregir el tema del espacio. Muy bien. Aquí le vamos a colocar así. Y listo. A ver, ¿dónde nos está? Esta es una opción para obviar. Ok, aquí se fue de más.
Entonces, la siguiente pregunta es, tal vez, ¿existe o no existe desabastecimiento? Tal vez. Esto lo podríamos aplicar, este estudio, pues simplemente le cambiamos la provincia y lo podemos llevar a otro lado, ¿no? Como lo estamos planteando, si se dan cuenta, ¿no? Y aquí a lo que voy es que no se van a compartir el mismo problema entre los compañeros, ¿no? Alguien dice, no, tú hazlo en San Gabriel, yo lo hago en Tulcán, tú lo haces en Bolívar, o yo lo hago en la unidad educativa Tulcán, o de la unidad educativa Bolívar. No, no, eso no vamos en lo posible a evitar, ¿no? La idea es que cada uno pueda formular su propio problema. Entonces aquí, el tema de desabastecimiento, ¿qué deberíamos preguntarnos? Sí, a veces la primera parte es la que más cuesta, la parte de definición del problema y las preguntas. Lo siguiente, ustedes se van a dar cuenta que solo es automático o es mágico. Entonces, tal vez una de las preguntas es, para que pueda caber también lo que presentó Margarita, ¿por qué existe desabastecimiento e insatisfacción? Seguramente aquí hablamos del precio diferenciado, en el tema de insatisfacción podría entrar esa parte, ¿no? Entonces, miren, hemos planteado ya dos preguntas, solo por el tema del corrector le voy a obviar esto, y estamos respondiendo al problema, eso también hay que verificar, no debemos desviarnos también. ¿Cuáles son las acciones de control respecto a la distribución? Eso es lo que estamos proponiendo aquí. Y también si es que existe o no existe desabastecimiento. Entonces, es otra de las preguntas que debemos hacer. O la siguiente pregunta puede ser, ¿por qué se genera desabastecimiento? Ojo, al cambiarle esta palabrita, cambia todo. ¿Por qué existe o por qué se genera? Sí, aparentemente ¿Puedo suenan mejorarle? parecidas. Sí, Perdón. yo pienso que sería importante mejor cambiar. Bueno, yo doy mi punto de vista, ¿no? Por Podríamos supuesto. ponerle que cuáles son los factores que genera el desabastecimiento Muy del gas bien. licuado. Entonces, miren cómo cambia el curso al cambiarle una palabrita. ¿Cuáles son los factores? Y esto es muy común en el tema de enfermería, lo he visto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de utilizar esta vacuna? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y pues miren, se apuntó aquí también la idea, ¿no? ¿Cuáles son los factores que provocan o que generan desabastecimiento e insatisfacción? Entonces aquí estamos abordando algo más amplio, ¿no? Porque decir por qué existe, pues ya directamente estamos presentando un juicio, ¿no? Y al decir por qué se genera, pues también de cierta forma puede caer en un juicio de valor. Entonces, ¿cuáles son los factores? Pues yo puedo abordar los que sea, todos los factores incluso, ¿no? Relacionados a este tema del desabastecimiento. Ahora, miren, aquí viene la parte de la ruta de investigación que nosotros ponemos y proponemos. En esta pregunta están identificando si hay acciones de control, cuáles son los factores. Prácticamente estas dos preguntas, ustedes están haciendo un diagnóstico, un análisis en general. Entonces ya dependerá de esta primera parte. Alguien dice, no, seguramente con el primer objetivo me satisface para poder dar solución a mi problema o con otro objetivo adicional. Bueno, a lo que voy en este caso es que no hay un número mágico, ¿no? Y de pronto aquí viene el tema de la propuesta. Ok, aquí decimos que cuáles son las acciones y de pronto aquí podemos llegar a otra idea. ¿Cuáles son las estrategias? Esta ya es propia de nosotros y ya les voy a explicar por qué. Eso está dentro de la ruta de investigación de posgrado, que tampoco es camisa de 11 varas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Para qué puede servir? No sé, ¿cuáles son las estrategias o normativa o las políticas? De momento le voy a dejar con estrategias porque este tema de estrategias se utiliza mucho para los compañeros de educación. Estrategias educativas, estrategias con el uso de las tecnologías de la información, estrategias de inteligencia artificial, estrategias mediadas por TI. En el tema de lengua y literatura no se diga tampoco. Igual, ¿cuáles son las estrategias utilizadas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? Entonces, vamos a ver si aplica este término estrategias o si no, simplemente lo cambiamos, porque aquí también tenemos compañeros del área específica. Entonces, ustedes dirán, no, no son estrategias, son políticas normativas. ¿Cuáles son las estrategias de control que permiten mitigar el desabastecimiento? Entonces, miren cómo lo estoy conectando. Acá estamos hablando de que cuáles son las acciones a nivel de diagnóstico. Y aquí, ¿cuáles son las estrategias? Porque si hay un diagnóstico, pues simplemente estoy revisando cómo está la situación actual. Pero si hay un plan nacional o yo puedo presentar unas estrategias o unos lineamientos, pues yo puedo mitigar el desabastecimiento.
Entonces, miren, esta es propia de nosotros, como le comento, es una forma de poder conectar y llegar a la propuesta. La voy a pintar en este color porque esta también es crítica. Esta pregunta es, si hay una propuesta, ¿cuáles son las estrategias? Alguien dice, sí, la estrategia de la ARCH es esta. Ok, entonces yo puedo revisar cómo está esa estrategia y luego puedo llegar a evaluar o proponer mejoras o proponer de cierta forma algún alcance, ¿no? Y se queda en una propuesta a nivel a veces de tema de gobierno. Pero bueno, esa es la intención aquí. Quería presentarles cómo se pueden generar estas 3 preguntas. Pueden ser 4, pueden ser 2, pero la idea es que estas preguntas puedan responder a una fase de diagnóstico, de identificación de todo el fenómeno que está sucediendo y posterior tal vez identificar si existe una propuesta o no existe una propuesta. Ahora, por favor, no sé si es correcto el término estrategias o cabe políticas o cabe lineamientos, directrices, no sé. Por favor, si me puedan apoyar o le dejamos como estrategias. Podría Que no está ser, mal, ¿no? buenas noches. Podría ¿Cómo ser está? cuáles son las normas. ¿Las normas? Sí, cuáles son las normas o normativas que decía la compañera. Listo, entonces, estamos haciendo una identificación. Si existen las normas, pues ok, dentro de esto puedo llegarlas a evaluar. Pero si no existen las normas, yo puedo llegar a proponer, tal vez no sé si llegar a proponer normativa o pues simplemente hacer un alcance a esto, ¿no? En función de esto, muchas gracias el aporte. ¿Cómo saco los objetivos? Aquí ya es sencillo. Miren, simplemente copio esto, lo paso acá, ¿sí? De pronto le quito el espacio en blanco. Recordemos que le quitamos la parte que le convierte en pregunta. Y aquí vamos con el tema del verbo. Entonces el verbo es muy importante. Vamos a evitar el tema de utilizar verbos que de pronto no caben. Y para esto yo les sugiero, voy aquí al navegador, la taxonomía de Bloom, ¿sí? Que es una de las formas de poder obtener los verbos. Taxonomía de Bloom. Y listo, y aquí sale toda una matriz. Alguien dice churros, pero esa matriz me confunde, de pronto necesito mayor detalle. Aquí sí podemos utilizar el chat GPT para que nos dé una idea, ¿no? El chat GPT le decimos, por favor, indícanos verbos que se pueden colocar al momento de plantear objetivos para este tema. Y pues simplemente puede ser que el chat GPT nos genere algo coherente, ¿no? No debemos fiarnos de todo lo que nos presenta, porque recordemos que esto está en entrenamiento todavía. Y para Latinoamérica, como desventaja, pues no tenemos la versión final o la versión que tiene datos poco más actualizados. Entonces, no hay que fiarnos tanto de esto porque tiene una versión, una base de datos del 2021 y una parte del 2022. Entonces, está 2 años un poco no tan actualizada. Ok, entonces, dentro del tema del verbo, alguien decía por ahí analizar, no sé si cabe el término. Aquí sí también me gustaría que todos participen porque este verbo es muy importante. Al decir analizar, ojo, y aquí pongo un simple ejemplo. Identificar, alguien sabe decir enlistar, determinar. Bueno, todos los verbos como que apuntan a lo mismo, pero a ver, al decir enlistar, simplemente usted dice, ok, las acciones de control son estas, 1, 2, 3, 4, 5. Y se acabó, solo llegó a enlistarlas. Entonces, tal vez no es el verbo tan adecuado para esta problemática y esta pregunta que dice, ¿cuáles son las acciones de control que tiene muchas cosas de fondo? Si me voy al tema determinar, sí, de cierta forma cabe en el tema de que, bueno, yo pues hago mi instrumento y determino cuáles son y hasta ahí llegó. Si voy al tema de analizar, tal vez yo puedo decir, ok, las enlisto, determino cuáles son y posterior las puedo poner en una tabla comparativa y llego a analizar cuáles son las acciones de control, su nivel de efectividad y todo lo demás. El identificar, pues puede ser también otra opción. Sin embargo, todo cabe en el tema de cómo puedo identificar el verbo. Alguien va a decir, profe, nos confundió. Ok, si tenemos dudas, simplemente nos vamos a Google y podemos colocar la definición de cada uno de los verbos para estar más claros, ¿sí? Y pues aquí directamente nos dice su descripción, su significado, ¿no? Y en este caso, pues
podemos definir cuál es el verbo que nos pueda satisfacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, voy a dejar aquí en rojo, ojo, lo que está en rojo no vale, ¿sí? No es que podemos utilizar el uno, el otro. No voy a decir no vale, sino que no es el adecuado, ¿no? Desde mi punto de vista. Analizar las acciones de control. Vamos por acá. Ay, perdón. Debo copiar la siguiente pregunta. Copiamos. De igual manera, mire, quito la parte que le hace pregunta a esto. A ver, aquí sí les dejo solitos. ¿Qué verbo podría colocar ahí? ¿Qué verbo podría colocar? Yo le dejo también la comparativa de arriba. ¿Qué verbo yo puedo colocar en esta parte? Podría ser Diana evaluar Carolina. los factores. Sí, Diana ¿Sí me Carolina. escucha? Sí. Buenas noches. Sí, adelante. Ya, lo que mencionaba es, ¿podría ir evaluar los factores que generan? Ya, al decir evaluar es un verbo muy grande, ¿no? El tema de evaluar, más bien yo lo haría ya a nivel de cuando yo determine las normas. ¿Por qué digo el evaluar? Si nos vamos al ciclo de mejora continua, ¿no? Vamos, como decir, profe, nos está condicionando a utilizar el verbo. Entonces, un ejemplo aquí de esta metodología, ¿sí? Generalmente los verbos están organizados desde la parte de planificación, la parte de elaboración, que aquí está el do, ¿sí? El check a nivel de diagnóstico, de verificación, el nivel de actuar, de evaluar, ¿sí? Y el tema de planificar que ya lo mencioné. El tema de actuar, evaluar, siempre es un proceso que se lo hace casi al finalizar alguna actividad, algún proceso que estemos realizando. Incluso en el tema de ingeniería en software, que es mi área de conocimiento, pues yo cumplo este proceso. Al final evalúo, ¿no? Incluso ustedes cuando están tomando un módulo, pues se utiliza una serie de estrategias. Les presentan el sílabo, que es la planificación, las actividades que tienen que hacer, las realizan en el aula virtual, se verifica, se califica, y posterior a esto, pues se hace una evaluación final. Entonces, tal vez en ese sentido, el verbo evaluar es un verbo muy fuerte por el tema de lo que puede llegar a realizar, pero no se lo puedes descartar tampoco. Yo puedo decir evaluar, ¿sí? Pero alguien dice, tal vez en lugar de evaluar, diagnosticar. Vamos a ver si cabe diagnosticar, o tal vez de nuevo analizar, o tal vez identificar. Profes, que estáis repitiendo los verbos, no hay problema. ¿O ¿Sí? O determinar sea, puede ir? determinar. Entonces, todo va al punto de qué queremos llegar a hacer. A ver, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las acciones de control que se realizan en la distribución del gas? ¿Necesitamos hacer un análisis completo o simplemente identificar las acciones de control? Habrá que decirlo, ¿no? Alguien dice, no, profe, para mí personalmente sí está bien identificar. Ok, lo dejamos identificar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que generan desabastecimiento? Aquí al decir factores es un poco más amplio, ¿no? Y al decir diagnosticar, pues puede ser un verbo. Al decir identificar, o tal vez el analizar me queda súper bien. Yo me quedaría personalmente con estos tres, ¿sí? Ahora, si me pusieran a escoger, yo me quedo con el analizar. Sí, porque si vamos a la definición de determinar, ¿sí? Todo está aquí, ¿no? Todo está en el tema de que podamos tener claro los conceptos y podemos llegar a consensos y qué dice la Real Academia, por supuesto, ¿no? Determinar, la definición de determinar. Decidir algo, decidir, hacer que alguien decida algo. Entonces, simplemente lo que llega a este verbo determinar es, estos son los factores y pues yo decido que este es el más crítico. Pero si yo digo analizar, yo los enlisto, determino y aparte analizo cuál es el que afecta más, el que afecta menos, el que depende a nivel económico, social y todos los detalles. Entonces, miren la importancia de escoger los verbos. Cuando tengamos dudas, vamos a Google. Tal vez algún aporte, alguna discrepancia, alguna nueva propuesta, por favor, no hay ningún problema. Janet tiene la palabra y luego Margarita. Ya, Janet y Margarita. Adelante, Janet. Buenas noches, no pensaba, ya usted lo enlistó, estaba con analizar también. Eres un buen término. Ok, listo. Pero ya usted lo Margarita. dijo, gracias. Muy bien, gracias a usted.
Sí, yo sí tengo una discrepancia en el objetivo 2. Bueno, haciendo hincapié en el objetivo 1, creo que en el tema metodológico, cuando se establecen los objetivos específicos, siempre nos vamos por la identificación de algo, en donde vamos a establecer la problemática, las situaciones y todo lo que conlleva la investigación. En base al segundo objetivo específico, sería la identificación de lo que vamos a analizar. En este caso, creo que, por ejemplo, en el objetivo 2 sería identificar los factores que generan desabastecimiento. Entonces, ahí nosotros ya vamos a proponer partes del marco teórico, de lo que va a llamar la atención para el lector. Entonces, yo creo que ahí la cuestión de los objetivos y del planteamiento del problema y de los objetivos no es solamente proponer los objetivos y ya, sino es llamar la atención del investigador. Entonces, prácticamente en el 2 sería identificar, porque vamos a tratar o proponer los temas que van a englobar todo nuestro tema investigativo. Es mi punto de vista. Muy bien, es muy válido. A ver, ¿qué buscamos con el verbo identificar? No lo conectemos todavía con la propuesta. ¿Qué te permitiría el verbo identificar? Identificar factores que generen desabastecimiento. ¿A mí mismo? Sí, por supuesto. O tal vez un poco, tal vez planteando mejor la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre identificar los factores que generan desabastecimiento versus el analizar los factores que generan desabastecimiento? Sería más o menos, no estoy muy clara en la pregunta, pero no sé si usted me quiere decir si es que encontramos las ventajas y las desventajas. Sí, Porque el punto es el alcance del objetivo, ¿no? Vamos a quedarnos con los dos. Identificar y analizar. Al decir identificar, ¿cuál es la acción de identificar? Ok, tú realizas un cuestionario, un test, levantas la información y la población te responde, pues ok, los factores que generan desabastecimiento son estos: desempleo, el tema de la frontera, bueno, y varias situaciones, el tema del precio. Ese es el identificar, ¿verdad? Sí, o sea, en la base de identificación vamos a tener 4, 5, 6, 7 puntos de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la investigación. Pero básicamente vamos a identificar, no sé, el aumento de precios como uno de los factores, la situación del contrabando, el tema del mantenimiento de las plantas de producción y el tema del acaparamiento, ¿no? De los comerciantes que van a distribuir el producto, los cuales pueden, por ejemplo, acaparamiento, nos vamos a referir de qué comerciantes va a querer tener más producción para luego vender a más precio y qué comerciantes se quedan con menos producto y vender a menos precio, pero vender a lo justo o tratar, bueno, es más o menos ese es el tema del acaparamiento. Todos esos factores, ¿no? Ajá. Ya, ese sería en el tema de lo que vamos a identificar, los factores. Y como digo, ¿no? De acuerdo al desarrollo de la investigación, pues van a salir más puntos. Y también diremos sí o no, vamos a tener el tema de las regularizaciones que existen en el gobierno autónomo o a nivel del país, si es que hay un sistema de control, etcétera. Entonces, ahí se ve a lo mejor las desventajas, si es que se está aplicando o no, o si hay una capacitación o un acercamiento con varios de los moradores para que se pueda regular estos temas. Entonces, ahí estarían ya los 2 puntos. No sé si respondí bien. Sí, está muy bien en realidad, ¿no? Lo que hacemos cuando, digamos que vamos a generar una encuesta, y aquí ponemos todos los factores y vamos a ver con qué porcentaje de estos factores, pues se evidencia cuáles son los que están más predominantes, ¿no? Y, ok, él dice el desempleo, ok, uno de estos es uno de los factores predominantes, seguramente aquí en la provincia del Carchi. Pero yo llego a identificarlos, ¿sí? Es lo que es la acción que me permitiría este verbo. Y llego a identificarlos. Tal vez tengo mi lista y digo este un 80%, este un 20% y todo lo demás. Ahora, si yo necesito, si quisiera ir más allá, por eso todo depende de los verbos, como les comento y la compañera está muy bien.
quiero conocer cuáles son los factores que generan el desabastecimiento. Simplemente si yo quiero conocer cuáles son esos factores y sobre estos luego generar la propuesta, pues ya está bien. Pero si yo quiero decir, ok, de estos factores quiero conocer cuál es la causa, de dónde salen y todo lo demás, esto va a un análisis más profundo. Entonces, en realidad es válido lo que comenta la compañera, ¿sí? Ya depende, en este caso, de cuál sea el alcance que quisiéramos realizar. Entonces, tal vez para poder mediar, y no más que mediar, que esto sea coherente, vamos a mantener el de acá con identificar las acciones de control, ¿sí? Y tal vez abajo analizar, o alguien dice, no, acá quiero llegar a analizar primero cuáles son las acciones de control, conocer el contexto, si es político, si es económico, si es social. Ok, ahí llega el análisis, porque yo tengo que haber determinado cuáles eran las acciones de control, enlistadas, luego valoradas y por último, pues analizadas. Y pues por acá podemos dejarlas en identificar. En este caso, simplemente lo que llego a hacer es conocer cuáles son los factores y en función de esto digo, ok, estos son los factores que generan ese abastecimiento y estas son todas las acciones de control y llego a este análisis. Luego, en función de todo esto, puedo construir la propuesta. Entonces, es muy válida la participación en este caso. Muchas gracias más bien el aporte. Miren, estos momentos de reflexión nos llevan a determinar, ¿no? Si estoy planteando bien la ruta de investigación, por eso se llama ruta de investigación, de lo que sería mi trabajo de titulación, o en este caso el perfil de trabajo de titulación. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las normas de control que permiten mitigar? Entonces aquí alguien dice, ok, vamos a diseñar, sí, puede ser, o elaborar, en caso de que esto fuera una propuesta, elaborar normas de control, le copio todo esto. Elaborar lo puedo colocar, elaborar, diseñar, normas de control, ¿sí? O redactar no cabe mucho, más bien es elaborar, porque está a nivel ya de propuesta. Estas palabritas caben si nosotros fuéramos a crear una propuesta, ¿sí? Pero si nosotros fuésemos, de cierta forma, por así decirlo, quisiéramos proponer una mejora, ¿sí? Directamente proponer normas de control. Pues para usted llegar a proponer, tuvo que haber elaborado, pasar por validación de expertos esa propuesta y luego presentarla a quien se tenga que hacer, ¿no? Proponer, presentar, ¿sí? Entonces, miren, este tema de los verbos juega un factor fundamental. Aquí simplemente quiero hacer un pequeño detalle. Recuerden que los programas de maestría duran un año. Estos programas de maestría tienen un perfil de egreso. Y si nosotros vamos a llegar a proponer normas de control, luego de esa propuesta, pues tenemos que haberlas evaluado, implementado, aplicado en el lugar o en el contexto donde se van a realizar. Entonces, al decir yo aplicar luego en el general, pues esto implica más tiempo. Tengo que hacer un estudio post después de lo que yo levanté la información. Ahora, si yo voy a decir diseñar o elaborar normas de control, ¿sí? Elaborar normas de control, pues simplemente una vez que tenga esta propuesta, yo la paso acá al objetivo general. Y en el objetivo general le cambio el verbo elaborar por proponer. Y simplemente mi trabajo llegó hasta una propuesta. Pero la idea tal vez es ir más allá, ¿no? Porque miren, tenemos un periodo cortito de tiempo, julio, diciembre, habrá que hacer un estudio y todo lo demás, pero es posible que yo llegue a implementar. Entonces, si fuera, en este caso, no aplicar, ¿sí? Pero tal vez socializar, eso sí lo puedo hacer, ¿no? Socializar normas de control. Esto en el caso del problema que hemos presentado. Si fuera algo educativo, yo sí puedo llegar a aplicar una estrategia metodológica gamificada en un centro educativo. Si nos vamos por el tema de empresas, yo sí puedo llegar a implementar un plan de negocios, ¿sí? Entonces, justamente en esta parte que estamos metiéndonos con normativa, que no depende directamente de nosotros, si queremos hacer la propuesta, ¿sí? Aquí cambiarle el verbo proponer, pues yo debo llegar a un punto en el que pueda por lo menos socializar, ¿sí? Y si yo de cierta forma respondo en este momento a lo que serían los organismos de control, pues yo puedo llegar a aplicar o en este caso a solicitar algo más allá, ¿listo? Entonces los verbos que se pueden colocar aquí en el general de acuerdo a nuestra ruta de Magíster, investigación. buenas noches. Adelante, buenas noches.
Soy Carolina Mazón de Administración de Empresas. Ahí ¿Cómo yo está, quisiera, Carolina? tengo una duda. Lo que pasa es que la normativa como tal, como usted dice, si llegamos a proponer algo, es porque ya vamos a ir digamos, a la municipalidad, en este caso a un gobierno autónomo descentralizado, porque siempre las normativas las dicta el poder legítimo. Entonces, en este caso, si es que lo vamos a proponer, sería porque vamos a llegar hasta esa instancia. Sí, Pero, muy buena pregunta. Adelante, entonces mientras busco eso la es lo que información. yo estaba diciendo, porque de ahí si es que tal vez cambiamos la pregunta anterior, quitamos lo de norma como tal, sino tal vez encontramos un sinónimo, tal vez eso no Sí, nos todo llevaría ya. depende. Todo depende en realidad de las palabritas. Recuerden que cambiarle de estrategias a normas significó entrar en este debate. Les voy a presentar los objetivos de una tesis de administración pública, ¿no? Entonces, en su momento, este tesista, ¿sí? Diseñó unas alternativas para procesos administrativos y luego llegó a proponer, porque él estaba dentro del orden jerárquico, por así decirlo, de esta institución. Entonces, este es un ejemplo nada más, pero vamos a ver otro caso en el que de pronto solo se llegó a proponer. Vamos por acá, tengo una de la Perdón, maestría en Juanpa, desarrollo Carolina local. Mazón quería hacer una pregunta. ¿Tiene alguna inquietud, Carolina Mazón? Acabo de hablar, Natalie, muchas gracias. Sí, se quedó la manito levantada. Vamos a revisar esta tesis, ¿no? Y bueno, cuando vayamos a colocar nuestros problemas, nuestros perfiles, perdón, evitemos colocar el final del final, ¿verdad? Es mejor colocar la fecha, ¿sí? Trabajar con esas versiones. Y bueno, vamos a ver los objetivos de esta persona. Él llegó a analizar mecanismos, describió procesos a través de revisión bibliográfica, luego diseñó estrategias para la promoción y él pudo llegar hasta la parte de proponer. Es decir, yo elaboré mis estrategias, mi normativa, me dirigí a tal institución y entregué mi propuesta según un estudio que yo lo realicé con una autorización, por supuesto, seguramente, para poder llegar a cumplir este propósito. Entonces, todo depende de cuál sea el alcance que queramos realizar. Entonces, la tarea que les voy a dejar, porque eso tienen que entregarle a sus coordinadores, miren hasta qué punto pueden llegar aquí al tema de propuestas o implementaciones, ¿no? En la parte cuando trabajamos con el sector público, a veces ciertas limitaciones. En la parte privada, muchos de nuestros tesistas han implementado, han aplicado normativas, frameworks, buenas prácticas, metodologías, estrategias, un montón de situaciones han logrado evaluar, aplicarlas, implementarlas. Entonces, no es limitante, ¿no? Ojo, lo que les estoy diciendo es que el profe dijo que mejor pongamos proponer y arriba, diseñar o elaborar y arriba solo proponer. No, prohibido, yo no he dicho eso, ¿no? Todo depende del contexto en el que estemos colocando. Ahora la compañera decía, ¿qué les parece colocar solo estrategias o recomendaciones, ¿no? ¿Sí? Una guía de recomendaciones para el control. ¿Sí? Y miren cómo cambia el contexto. Yo sí puedo llegar a elaborar y arriba proponer, o incluso yo puedo llegar a proponer, si trabajar en la Arch, proponer recomendaciones y acá arriba, tal vez decir, voy a aplicar las recomendaciones de control. Entonces, bueno, todo depende de cómo queramos realizarle. Vamos a mantener lo tradicional que manejamos aquí en posgrado, que es el tema de elaborar normas, ¿sí? Elabora normas para el control, en normas de control estaba colocado. Entonces, miren, de esta forma, ¿qué sucedió? Hemos sacado los objetivos específicos y a lo que quería llegar es que el tercer objetivo específico, que está relacionado con la propuesta, de este tercer objetivo yo puedo sacar el general. Miren, salió facilito. Solo le cambié el primer verbo, ¿no? Ahora se preguntarán cómo saco el tema. El tema es más fácil. Copio esto, control C, me voy a la parte de tema, le quito el verbo. Normas de control, aquí que permiten, no, sino para mitigar el desabastecimiento y satisfacción de los clientes. Y aquí, miren, se nos ha quedado algo, ¿no? Para que no quede suelto, normas de control para mitigar el desabastecimiento de GLP. Vamos a ponerlo por acá, insatisfacción
en el servicio de GLP. Bueno, aquí tenemos que cuadrar un poquito, ¿no? O al parecer el objetivo 3 no estaba claro. Vamos a revisarlo. Vamos a ver cómo estaba ese objetivo. ¿Qué dice la pregunta o el verbo en específico? Elaborar normas de control que permitan mitigar el desabastecimiento y satisfacción de los clientes. ¿El desabastecimiento de qué? Se nos ha quedado algo suelto, miren. El control que permite mitigar el desabastecimiento de GLP e insatisfacción de los clientes o de los usuarios, pues ya tenemos que ver si esa palabra clientes queda bien, o de los usuarios del servicio, ¿sí? Eso ya son cosas de redacción que las podemos mejorar. Y vamos ahora a la parte del verbo del objetivo general. Miren cómo, volviendo a revisar, todo esto está articulado, ¿no? Si está bien estructurado las preguntas, si está bien estructurado los objetivos, todo se relaciona, se interconecta. Vamos acá a cambiar. Y simplemente le cambio el verbo. Proponer normas de control que permitan mitigar el desabastecimiento de GLP y la insatisfacción sería, ¿no? Y la insatisfacción de los clientes. Entonces, miren, hay que regresar de nuevo acá. Y la insatisfacción, que permitan mitigar. Entonces, todo eso está interconectado. Ahora que ya tenemos claro el objetivo general, vamos nuevamente, copio esto, pego y digo, normas de control que para mitigar aquí directo, para mitigar el desabastecimiento de GLP y la satisfacción de clientes. Y de cierta forma, miren, ya hemos obtenido el tema, que habrá que mejorar las palabras, la redacción, por supuesto, ¿no? Leyendo 1, 2, 3 veces con otro experto, con un tutor, con otro docente, seguramente podamos ya ajustarlo de mejor manera. Pero miren qué sucedió aquí. Partimos desde esta parte del problema, pasamos a las preguntas de investigación, obtuvimos los objetivos. De los objetivos específicos obtuvimos el general y del general salió el tema. Lo que resta ahora, miren, simplemente es pasarlo esta ruta de investigación. Entonces, yo voy a copiar la ruta de investigación para verlo en un mapa de mejor manera. Vamos a regresar a la carpetita en la que yo estaba trabajando hace un momento. Aquí. Vamos a copiar el PowerPoint. Muy bien. Cambiamos. Vamos a cambiar este. Muy bien, le hemos renombrado. Ahora sí, vamos a abrirlo y vamos a colocarlo en el mapa, porque incluso ya en el mapa podemos encontrar algún error, algún inconveniente en el tema de cómo está la información. Entonces vamos a colocar los objetivos. Vamos a hacerlo desde el primero. Miren, paso a mi primer objetivo. Ahí, este no es el trabajo que estábamos realizando. Es este de acá. Copio mi primer objetivo. Control C y lo coloco aquí en este campo. Listo. Vamos con el siguiente objetivo. Control C. Y lo pego. Vamos con el tercer objetivo y último en este caso. Copio. Y lo pego. Entonces, ¿qué sucedió? Miren ahí, ¿qué sucedió? Una flechita se nos ha caído de acá arriba. Estamos haciendo un proceso, ¿no? Desde la parte de diagnóstico hasta la parte de propuesta. Luego vamos al tema del objetivo general, que yo lo tengo acá arriba. Copio, lo coloco aquí. Listo. Voy al tema, copio y reviso. Entonces, de esta forma, yo tengo ya un esquema, una ruta de investigación de todo lo que yo he desarrollado. Por supuesto, luego hay que volver a cuestionarse. Lo que estoy colocando aquí me va a permitir, voy a poderlo cumplir, es coherente. Tal vez los términos no son los adecuados, tal vez es mejor decir usuarios del servicio o tal vez son clientes. Ya depende aquí los términos de cada una de las áreas de conocimiento de ustedes, pero hemos construido una ruta de investigación. ¿Sí? Ese es un primer escenario, un primer ejercicio. Recordemos que les había indicado al inicio que esto es iterativo, ¿no? Siempre se está mejorando. De pronto alguien dice, no, ya no es en este periodo, ahora se va a realizar en el 2024, o incluso no se va a realizar en un periodo, se va a realizar en todo el contexto que se ha generado desde el 2000 o desde 1900. Entonces, miren, todas estas situaciones se deben analizar.
Pero ventajosamente hemos obtenido ya una ruta de investigación. Ahora, ¿qué me falta aquí? Los referentes teóricos. Alguien dice, es que tengo que colocar el marco teórico. ¿Qué es el GLP? Tipos de los cilindros de GLP. Los kilos permitidos en el GLP. Normas para el GLP. No, en realidad eso ya no lo vamos a colocar aquí. Estos referentes teóricos están relacionados ya a algo más allá. Entonces aquí hablamos de acciones de control y no para distribución de gas en Ecuador. Entonces, aquí dentro de las acciones de control o simplemente estas acciones pueden derivarse en normativas, políticas y todo esto estará dentro de este gran ítem que sería las acciones de control para la distribución de gas en el país, ¿no? Porque hay veces que nos revisamos tesis y me traen normativa no sé, por decir Nicaragua, ¿sí? Que me he topado con esto y pues, ¿qué se relaciona Nicaragua con la unidad educativa X de acá de la ciudad? ¿Qué se relaciona Abu Dhabi con, pues no sé, ¿no? Con las normativas respecto al GLP aquí en Ecuador? Entonces debemos aterrizarlo muy específico, ¿no? Son las principales teorías que van a soportar o referentes teóricos a nuestra investigación. Aquí podemos hablar de distribución de GLP en Ecuador o en Carchi, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar referentes teóricos que ya les hablen o tesis, investigaciones, antecedentes que relacionen este tipo de referentes teóricos para su investigación. Entonces, prohibido colocar esto, ¿no? Lo que no se debe hacer es qué es el GLP. Bueno, se me quedó la tilde, la vamos a colocar. Composición química del gas licuado de petróleo. Sí, tal vez no es tan relevante hablar eso para mi investigación, ¿no? No es tan relevante porque mi interés es el tema del desabastecimiento de la distribución de gas. Pero ¿qué es el GLP? La composición, los procedimientos para envasado de la bombona y todo lo demás, capaz no es relevante. Entonces, eso por favor, no colocarlo, no es una buena recomendación ahí. Lo que sí se debe hacer es buscar referentes teóricos, normativas, procedimientos, metodologías que puedan soportar como marco teórico a su investigación. Y bueno, de aquí ya salen las fases de investigación. Se debe colocar por fases. En la fase 1 la vamos a colocar aquí para que ustedes puedan mirar. La fase 1, como es una actividad, porque usted cuando va a realizar su investigación hace actividades, simplemente se le quita el verbo. La fase 1 son acciones de control. Y usted para poder identificar estas acciones de control me va a decir, bueno, yo voy a la población para determinar esto, tal vez pueden ser los funcionarios del ARCH, no sé, por decir gobernación, tal vez aduana, no sé, por favor me corrigen si estoy colocando algo incorrecto. Y bueno, aquí está la población de estudio. Y dentro de esa población de estudio vienen los instrumentos, ¿no? Y las técnicas e instrumentos. Entonces aquí, solo por colocar como ejemplo técnica e instrumentos, pues en esta parte como técnica puede ser una entrevista, perdón, podría ser una entrevista. ¿Y cuál es el instrumento? Un guión de entrevista, por supuesto. Entonces miren, aquí vamos a poder diferenciar una técnica de un instrumento. Muy importante y muy valioso colocar esto para que ustedes ya tengan la luz clarita, ¿no? Decir, ok, para poder conocer cuáles son las acciones de control, seguramente tengo que hacer una entrevista o una observación o una revisión bibliográfica, documental, de lo que yo necesito. Y aquí está la población. Y aquí le he puesto Archi, es Arch. De igual manera, vamos a hacerlo para las siguientes fases. ¿Qué deben Magíster, hacer? ¿no es IMACHE? ¿Cómo está? Es solo ARC. ARC. Ajá. Que ahí ¿Segura? también podría estar la Policía Nacional y también podría estar, no sé si estoy mal, los agentes de control y regularización de, creo que es esto de gas y petróleo del ministerio, creo que son ellos parte del ministerio. Ok, listo. Bueno, dentro de la población debemos identificar claramente nuestros principales actores, ¿no? Que nos puedan contribuir información y muy bien el aporte. Solo que me dejó con la duda, ¿no es segura es ARC o ARCH? Vamos a salir de dudas. Creo que es ARCH. O no sé, aquí de pronto alguien que nos pueda Solo soportar. ARC nomás. Es solo ARC. ARC.
Creo, Ok, no creo, es ARC nada más. muy No, sí bien. está bien, Arch. Con H al final, es de hidrocarburos. Sí, porque aquí en la página me aparece, ¿no? Es Arch. Sí, sí, es con Arch, sí. Margarita, ¿tiene la mano levantada? Muy bien. No. Estaba levantada, diga. Ok, para la fase 2, recordemos, por favor, quitamos el verbo y simplemente lo colocamos como actividad y ya sale mi fase 2. ¿Listo? Miren, la observación ahí es que va sin verbo, parece el mismo objetivo, pero no, va sin verbo. Y aquí de igual manera, perdón, le coloqué negrito todo, no debe estar así. Vamos a definir poblaciones e instrumento. Vengo acá y ya mismo terminamos. Que alguien dice que ya tiene que ir a lavar los platos, ¿verdad? Dentro de la población, insatisfacción de los clientes. Entonces, seguramente aquí, por supuesto, son los usuarios, los clientes. Seguramente tengamos que identificar la muestra, ¿sí? Tengamos que utilizar la fórmula para determinar nuestra muestra óptima y todas estas situaciones, ¿no? Por decir un número, tengamos que aplicar esta encuesta a 395 usuarios, por decir un número, ¿sí? Ojo, sin calcularlo, con todos los parámetros que establece la fórmula para la muestra. Y tal vez en técnicas e instrumentos, tal vez una encuesta en línea, ¿no? Aprovechemos las tecnologías, capaz nos va mejor, o en realidad tengamos que hacer en campo con una encuesta asistida y todo lo demás, ya depende de cómo lo vayamos a realizar y pues también de la asesoría de su tutor. Y aquí está el cuestionario, ¿no? La técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario. Estos instrumentos, por favor, se deben validar, ¿sí? Se deben validar con expertos, ¿sí? Y esto ya les comentarán en metodología de la investigación, cómo se hace para validar los instrumentos. Hay todas unas teorías, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos la validación de expertos, luego al nivel de validación de usuarios y luego pues lanzamos los instrumentos para el estudio. Y finalmente la fase 3, perdón. ¿Cómo construye la fase 3? Y aquí me parece que era Margarita o otra de las compañeritas que nos dijo no, porque en realidad yo a partir de ese análisis, de esa identificación, puedo directamente ya hacer la propuesta. Entonces, perfecto, está muy bien. Para hacer esa normativa, con los resultados de la fase 1 y 2, porque obviamente eso es importante, 1 y 2, con el uso de la norma INEM, con el uso para el tema de educación, con el uso de Kahoot, con el uso de Canva, con el uso de inteligencia artificial o Google Bard, no sé, con el uso de gamificación, voy a realizar mi propuesta. ¿Listo? Entonces, miren, esta ha sido la ruta de investigación. Y por supuesto, aquí viene lo interesante. ¿Qué enfoque tiene mi investigación? Estamos teniendo aquí dos instrumentos, que es el cuestionario, y por otro lado tenemos la entrevista, el guión de entrevista. Entonces, automáticamente, si yo tengo esta parte a nivel qual y quanti, el enfoque viene a ser mixto. Si solo voy a recabar datos cuantitativos, pues el enfoque será cuantitativo. Si es cualitativo, pues simplemente será cualitativo. ¿Listo? De momento, este enfoque de esta investigación es mixto. Y con esto, miren, tienen ya todo listo, ¿no? Yo les he de molestar a los maestrantes, pues ya está la tesis hecha. Pero bueno, más allá de eso, sí requiere un arduo trabajo, revisión, investigación, pero a lo que queremos llegar es que con este taller ustedes puedan tener mayor claridad de cómo enfocar su trabajo, cómo deberían realizar toda su investigación de acuerdo a nuestra metodología, por supuesto, cómo incluso poder colocar los referentes teóricos, los instrumentos. Seguramente alguien me decía, no, yo necesito en el tema de alimentos, alguien me decía, nosotros tenemos una matriz que es un test para ver la calidad de la inocuidad de estos alimentos. Ok, utilice el test y eso pasa a ser como una observación a la final, ¿no? Alguien me decía en software, profe, pero yo no voy a utilizar ni entrevista ni encuesta, voy a hacerle un test con un algoritmo a esta página web y ver qué resultados entrega. Pasa a ser observación de cierta forma y está utilizando un instrumento que es un test para medir la calidad o la velocidad de navegación de una página web. Entonces, miren, ya esa parte la pueden investigar un poco más a fondo. Aquí hemos tratado de ser muy generales, ¿no? Para que de cierta forma, esperando hayamos podido solventar las dudas de las 4 áreas de conocimiento que están aquí y que más que todo sea de utilidad.
Ahora, esta sí es una tarea, por favor. Yo les invito el día de hoy, pues seguramente tendrán alguna actividad ya en sus hogares o todavía están en sus trabajos. Les invito a tomar un descanso, por supuesto, ya nos hemos extendido 9 minutos de esta sesión. Les invito luego a replicar esto con una problemática que ustedes quisieran abordar ya en su contexto. ¿Listo? La recomendación es que estos problemas de cierta forma tengan esa facilidad que les permitan desarrollar en algún trabajo, en alguna institución. Sí, porque hay veces que ya tienen toda la investigación. Me pasó con una estudiante de enfermería que ya tenía todo listo, levantado datos e información, algunas situaciones le faltaban y al momento de poder publicar los resultados tuvo un bloqueo porque la institución de salud no le permitía por el tema de consentimiento informado y el tema de bioética, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pues ese es un extremo también, el de salud, ¿no? Que hay que cuidarse bastante en eso, pero también en el tema educativo, ¿no? De preferencia, cuando vayan a proponer este tema y de cierta forma solventar una problemática, presenten también cuáles serían los beneficios para la institución o para el lugar donde ustedes trabajan o la población en general del aporte de su investigación. ¿Listo? ¿Qué aportaría su investigación para resolver esa problemática? No quiero cansarles más, espero haber solventado sus inquietudes, un gusto poder haber interactuado. Ese tema de debate es muy bonito, muy enriquecedor. Recuerden que el profesor no es Juanpa. el que tiene todo el área de conocimiento, sino sí es importante reforzar. Adelante, Mari. Muchas gracias, muy buenas noches con todos, con los docentes, tutores académicos que nos acompañaron, la compañera coordinadora y por supuesto nuestro responsable de unidad de titulación. Agradecer pues por esta valioso aporte. No, solamente pasaba a dar unas indicaciones para los maestrantes de la Meticorte 4, en la cual ustedes pudieron observar cómo se realizó la ruta de investigación, para lo cual para el día miércoles que tenemos ya la clase práctica, necesito que por favor ya lleven elaborado este documento para revisarlo en clase. En tal sentido, si se equivocan, estamos aprendiendo y con base a las equivocaciones aprendemos. Cualquier duda solventaremos el día miércoles, pero lleven el documento, por favor, para trabajarlo en clase. El día miércoles también se va a proceder a dar la lista de los docentes de TDT para que les acompañen como tutores de los trabajos de titulación o de los artículos o el estudio comparado que luego ustedes vayan a elegir. Eso nomás sería. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer los aportes de cada uno de ustedes, a los coordinadores, a los docentes también que nos están acompañando en esta sesión, a los tutores también académicos. Esperamos haber solventado cualquier inquietud desde la unidad de titulación y la subdirección académica de posgrado. Siempre procuramos que exista todo este proceso para, de cierta forma, garantizar que todo fluya, por así decirlo, ¿no? Que todo vaya bien, viento en popa, y que tengamos claridad al momento de presentar nuestros trabajos, al momento de defender más adelante sus trabajos, y la invitación es esa, ¿no? Por favor, no dejen esto pasar mucho tiempo, de preferencia hoy o mañana. Traten de replicar la ruta de investigación con sus coordinadores, luego revisarán algunos detalles de mejora, luego esto pasa a una comisión y si ustedes ya tienen claro su tema, pues ya se lo aprueba y ya está. Para esto, este taller se lo hace para evitar el tema de que lleguemos ya al finalizar la maestría y no sepamos qué hacer. ¿Listo? ¿Qué tema realizar? Y alguien dice, ¿qué tema debo hacer? Más bien es qué problema debo abordar. Eso les quería indicar. Andrea, adelante. Buenas noches, muchas gracias por su gran taller. Por lo menos en mi caso, sí he avanzado mucho en lo que es poder aplicar lo que ustedes nos han dado en esta noche como para plantear mi problema. Mi pregunta en sí es, en el caso de la maestría de idiomas, ¿nuestro proyecto o nuestra tesis la presentamos en inglés o la presentamos en español? Esa es una duda que nosotros, el grupo, teníamos y habían quedado en tal vez ayudarnos durante el proceso. Con la profe nosotros habíamos ya partido en sí, hablemos a elaborar nuestro trabajo, un esquema, pero prácticamente no sabemos cómo abordarlo. Eso nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si Leandro se encuentra en este momento que nos pueda solventar esa inquietud. Saludos cordiales. Sí, muchas gracias. En realidad, la maestría es, recordemos, es maestría en pedagogía
con mención en enseñanza de los idiomas nacionales y extranjeros, mención enseñanza de inglés. La idea de la maestría es que está enfocada a la educación. En general, podemos optar por examinadores que son peritos en el área. Todo depende del enfoque. Bien podríamos utilizar herramientas tecnológicas, inteligencia artificial para la enseñanza de lengua y literatura. Los examinadores, los lectores de esta tesis, evidentemente pueden ser expertos en la inteligencia artificial, en herramientas tecnológicas, pero quizá no tengan competencia absoluta sobre lectura en inglés. Sin embargo, aceptamos en los dos idiomas, ¿sí? Tanto en español como en inglés. Todo depende del enfoque que se está tomando. Había una propuesta de hacer recopilación de canciones infantiles para la enseñanza del inglés a niños de etapa preescolar. Evidentemente, esa tesis tendrá que realizarse en inglés. Todo depende del enfoque. Quiero ser claro que se aceptará en los dos idiomas. Muy amable, muchas gracias, muy amable. Gracias, Juanpa. Disculpa, en el caso de la maestría de Administración de Empresas, de igual forma, ¿no? Estamos terminando estos seminarios, y la próxima semana, y de ahí tendremos la revisión del segundo módulo. Entonces, sí, podrán decir ustedes, es muy temprano porque nos faltan conocer justamente más módulos o áreas del conocimiento, ¿no? Pero la idea es que tengan justamente las bases y ya vayamos construyendo nuestras ideas preliminares para que al final sea quizás un poco más llevadero, ¿no? Un poco más fácil. Entonces, de igual forma, agradecerte, Juanpa, y estimados colegas coordinadores, por habernos permitido estar compartiendo en esta charla magistral. Gracias, Juan. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Antes de cerrar la sesión, como es costumbre de mi costumbre, les voy a pedir que enciendan su cámara, por favor. Sí, queremos conocernos entre todos, al menos un momentito. Vamos a generar una captura de pantalla, de evidencia también, ¿no? Para que nos crean que estamos hasta de noche repasando las ideas preliminares, obteniendo nuestros temas. Y bueno, más que todo para conocernos un poco más entre cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente muchos de nosotros nos encontraremos en las defensas, ¿no? Cuando tenemos defensas de las tesis de maestría o los artículos, tenemos defensas de todos los programas, ¿no? Entonces seguramente alguien dice, yo le vi al compañerito en seminario de ideas preliminares, ¿no? Vamos a tomar la captura de pantalla a la cuenta de 3. A ver, voy a hacer la cuenta, ¿dónde está el pin screen? Ok, 1, 2, 3. ¿Listo? Otra por si acaso. 1, 2, 3. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Al ver pues la cámara encendida, veo que han estado muy atentos y siguen muy atentos. Eso es muy valioso para mí. Agradecerles también por su atención y pues nos estaremos mirando en una próxima oportunidad, ¿no? Un gusto y una feliz noche a todos ustedes. Que descansen. Gracias. Gracias, Pampa. Gracias, de Gracias a todos. Muchas gracias por Gracias, una buena noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.